Hola, mi nombre es Francisco Alejandro Sáenz y hoy resolveré el ejercicio 24.59 del libro de Semansky de física. El ejercicio nos dice que en la figura E24.20, que es esta que tengo acá, nuestro capacitor 1 tiene una capacitancia de 3 microfaradios y el potencial de A con respecto a B es de 150 voltios. La carga en el capacitor 1 es de 150 microcoulombs y la carga en el capacitor 3 es de 450 microcoulombs. La incógnita es eh, que, nos, que nos plantea el ejercicio son los valores de las capacitancias en nuestro capacitor 2 y en nuestro capacitor 3. Bien, entonces, yo conozco la carga de nuestro capacitor 1 y también conozco la capacitancia que hay en el capacitor 1. Con estos datos yo puedo obtener el potencial eléctrico en el capacitor 1. Y aquí lo tenemos, potencial 1 es igual a carga 1 entre capacitancia 1. La carga en nuestro capacitor 1 es de 150 microcoulombs, que es este dato que nos está dando aquí el ejercicio. Y la capacitancia en nuestro capacitor 1 es de 3 microfaradios, que es este dato que nos están dando acá. Entonces, con estos datos puedo calcular el voltaje o el potencial eléctrico de nuestro capacitor 1 y esto nos da igual a 50 voltios. Como el capacitor 1 está en paralelo con el capacitor 2, el capacitor 2 también tiene un potencial eléctrico de 50 voltios. Al estar conectado en paralelo, pues tienen el mismo potencial. Entonces, conociendo también, yo también conozco el potencial de A con respecto a B y ya conozco el potencial de nuestro capacitor 1 y 2. Entonces, puedo calcular o puedo conocer el potencial en mi capacitor 3, ya que el capacitor 3 está conectado en serie con estos dos capacitores que están aquí de forma paralela. Entonces, al estar conectado en serie, yo tengo que, o yo sé que el potencial total de A con respecto a B va a ser igual a la suma de los potenciales. Entonces, aquí tenemos el potencial 1 y 2, que es el mismo, por eso tengo aquí 1,2, más el potencial 3, o el potencial en nuestro capacitor 3. La incógnita que yo tengo es el potencial en mi capacitor 3, por ende, despejo para el potencial 3. Y esto me quedaría igual al potencial de A con respecto a B, menos el potencial del capacitor 1 y 2. Entonces, sustituyo en este despeje y me queda que el potencial en mi capacitor 3 es igual a 150 voltios menos 50 voltios, para un total de 100 voltios. Y conociendo el voltaje en mi capacitor 3, puedo encontrar su capacitancia, ya que también el ejercicio me da la carga en el capacitor 3, que es de 450 microcoulombs. Entonces procedo a encontrar la capacitancia de mi capacitor 3, carga 3 entre potencial 3, 450 microcoulombs entre 100 voltios. Y esto me da igual a 4.5 microfaradios. Y ya resolvimos aquí una de las incógnitas, que es la capacitancia 3, igual a 4.5 microfaradios. Ahora, como el capacitor 3 está conectado en forma o está conectado en serie con mis otros dos capacitores que están conectados en paralelo, yo puedo deducir que la carga en mi capacitor 3 va a ser igual a la suma de la carga del capacitor 1 y del capacitor 2.
porque no tiene sentido que las cargas que salgan de mi capacitor 1 y 2 al llegar a mi capacitor 3 sea menos de la que sale en un principio o llegue más carga de la que sale. Entonces, entonces como no hay pérdida de carga, llega la misma carga de Q1 y Q2 o la misma carga de Q1 más Q2 llega a mi capacitor con una carga Q3. Por eso tengo que Q3 es igual a Q1 más Q2. Y aquí la incógnita que tengo es Q2, porque conozco Q1 que es 150 microcoulombs y también conozco Q3 que es 450 microcoulombs. Entonces hago el despeje para Q2 y me queda igual a Q3 menos Q1. Resuelvo esa incógnita y tengo que 450 microcoulombs menos 150 microcoulombs es igual a 300 microcoulombs. De esta forma yo conozco la carga en mi capacitor 2 y también conozco el potencial eléctrico en mi capacitor 2, ya que al estar conectado en forma paralela con el capacitor 1 tienen el mismo voltaje o el mismo potencial, 50 voltios. Entonces procedo a resolver y conocer la capacitancia en mi capacitor 2, Q2 menos potencial 2, y esto sería 300 microcoulombs entre 50 voltios para un total de 6 microfaradios. Y de esta forma tenemos la capacitancia en nuestro capacitor 2, que es 6 microfaradios, y la capacitancia en nuestro capacitor 3, que es 4.5 microfaradios.